La importancia de leer la Biblia. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Hoy vamos a continuar con algunas verdades que están declaradas en la palabra de Dios. Comencemos con el libro de Salmos en el capítulo 19. Hay un aspecto muy importante y muy interesante sobre este particular. Salmo 19, capítulo 19, versículo 8, dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Interesante. Dice que los preceptos del Señor, las enseñanzas del Señor, no solamente alegran el corazón, sino que también alumbran nuestros ojos. La palabra de Dios alumbra a nuestros ojos. La Biblia, hermanos, es luz a nuestra vida. Es luz a nosotros para iluminarnos, mostrarnos el camino por el cual tenemos que andar, para enseñarnos los lugares donde posiblemente encontremos tropiezos y no caigamos en ellos, para ayudarnos a tomar decisiones sabias. El anterior domingo decíamos, ¿usted quiere ser más sabio? Lea la Biblia. ¿Usted quiere tomar decisiones inteligentes? Lea la Biblia. Porque la Biblia dice, hace sabio al que no es sabio. Y en este pasaje que acabamos de leer dice que la Biblia, el precepto de Dios, alumbra los ojos. ¿Qué dice el libro de Salmos? Un poquito más adelante, en el capítulo 119. Vamos a leer un poco adelante. Salmo 119, versículo 105. Este versículo, hermano, muy bonito, muy precioso, para que todos lo podamos aprender de memoria. Dice el versículo 105, escuche esto: lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como que todo está oscuro. Y lo que pasa en la oscuridad, hermano, es que no podemos ver. En la oscuridad no tenemos noción de los peligros, no tenemos claro qué cosa hay adelante de nosotros cuando estamos en oscuridad. Pero dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es como que en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, estamos con una lamparita. Hace un par de días cortaron la luz en mi zona, allá por mi barrio. Y antiguamente, ¿qué hacíamos cuando cortaban la luz? Hace 20 años atrás. Bueno, los jóvenes de ahora ya no han conocido mechero. Quizás los más antiguitos ya han conocido mechero. Mechero a gas o mechero a querosén, ¿no? Pero lo normal es que en casa siempre tenemos una vela, ¿no? Una velita. Entonces, se iba la luz y vamos y buscamos la vela. ¿Dónde está la vela? Y a tientas uno buscando hasta encontrar la vela. Encender, ¿por qué? Porque esa vela, por pequeñita que parezca, nos ilumina la casa. Nos permite ver. Bueno, les decía, ¿no? Hace 2 días, un par de días atrás, cortaron la luz en mi barrio en la noche. Y claro, yo tengo unas hijitas pequeñas y se asustaron porque todo quedó en tinieblas, oscuro. Y en la casa no hay velas, pues, ¿no? Ya no hay vela. Entonces, ¿qué hacemos? La lamparita del celular, ¿no? En el celular ahí tiene su lámpara, como 10 velas, mejor que 10 velas, ¿no? Y es algo natural, mi hermano, es algo natural, normal, que cuando estamos en tinieblas busquemos alguito que nos alumbre, alguito que nos ilumine. Hermano, independiente de las épocas,
sea en la época donde se usaba petróleo para el mechero, o en la época donde se usaba el querosén, o a gas, o la vela, o el celular, la lamparita del celular. Hermano, el ser humano no puede estar en oscuridad. Ahora, lo que acabamos de leer dice, tu palabra, Señor, tu palabra es una lumbrera a mi camino. Qué lindo, hermano. Qué preciosa palabra, porque este mundo, hermano, está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más cosas. Oiga, hace una semana atrás he visto una noticia que me he quedado así impactado. Nos hemos quedado en shock con mi esposa cuando miramos la noticia. En el centro, en un basurero, encontraron una pierna humana. Oiga, ya no hay límite a la maldad del ser humano. ¿A quién pobre individuo habrán descuartizado y han dejado una pierna humana en un basurero? Este mundo, hermanos, cada vez está peor y está en tinieblas. Entonces, cuando el salmista dice, tu palabra, Señor, tu palabra es una lumbrera, es una lámpara a mis pies que ilumina mi camino. Hermanos, es la esperanza para nosotros, para que no caigamos en este mundo de tinieblas, la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos meditar y leer la palabra de Dios. La persona que no lee la Biblia o que no cree en la Biblia, sabe, puede ver con sus ojos, pero su mente está cegada. Está cegada por la soberbia, está cegada por el pecado o por la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios. Mucha gente tiene, incluso su Biblia tiene en su casa, independiente de la religión que esté profesando, tiene su Biblia en su casa, pero ahí la tiene bien guardada, no la lee, no medita, no reflexiona en ella. Es autosuficiente o se cree autosuficiente porque dice, yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Y mucha gente piensa que nosotros venimos los fines de semana a la iglesia a perder el tiempo, porque estamos leyendo este libro que fue escrito hace 2000 años atrás. Esas personas, hermanos, no se dejan guiar por el Señor y están viviendo en un mundo de tinieblas. Muy bien lo retrata esto el profeta Isaías en el capítulo 59. Vamos allá. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 10. Isaías capítulo 59, versículo 10, dice de esta manera, palpamos la pared como ciegos. Mire qué interesante. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esa, mi hermano, es la vida de una persona que no conoce la palabra de Dios. Está como a tientas, como que todo el mundo está oscuro y está ciego, no puede ver. Qué triste debe ser, hermano, la vida de una persona ciega. De una persona que no puede ver lo que nosotros vemos. Pues desde el punto de vista del Señor, aquel que no lee la palabra de Dios, aquel que no conoce los mandamientos de Dios, los preceptos de la ley de Dios, está ciego. Está ciego. Aquí Isaías está diciendo, estamos palpando la pared como si fuéramos ciegos, andamos a tientas como sin ojos. Es que, hermano, aquel que no conoce las verdades eternas del Señor está perdido en este mundo. Va a tropezar, va a caer porque no conoce las verdades eternas del Señor. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Mire qué interesante.
El profeta Isaías está retratando la vida de una persona que no conoce la palabra de Dios. Y tenemos que comprender, hermanos, que lo primero que la palabra del Señor nos ayuda a ver son nuestros propios errores. Eso es una característica muy fundamental de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted empieza a notar lo pecador que es. Su condición real delante de Dios. No importa cuán bueno usted sea o usted crea que es, usted no merece ir a la presencia de Dios. Yo tampoco lo merezco. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la Biblia, cuando nosotros la leemos, entendemos nuestra condición de pecadores delante de un Dios santo y que no merecemos estar en su presencia. Y si algún día llegaremos allá, solamente va a ser por su gracia y por su misericordia. Entonces, cuando leemos la Biblia, hermano, entendemos nuestros propios errores. Mire lo que dice el libro de Salmos, ahí mismo un poquito atrás en el Salmo 19. Salmos capítulo 19, versículo 12. Salmos capítulo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿usted entiende sus propios errores? ¿Usted sabe los errores que comete en la vida aún sin darse cuenta, hermano? ¿Usted está ofendiendo a Dios? ¿Sabe identificar aquello? ¿Quién podrá entender, dice, sus propios errores? Y es una oración que le hace al Señor: Señor, líbrame de esos errores, líbrame de esos pecados que me son ocultos, que ni siquiera yo me puedo dar cuenta. Y es que ofendemos, hermano. Es que ofendemos al Señor con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Ofendemos al Señor. Por eso es importante que la Biblia sea nuestro baluarte, que la Biblia sea nuestra fuente de autoridad y de conducta. Solamente por medio de la luz de la palabra del Señor, hermanos, podemos darnos cuenta de nuestros pecados, podemos darnos cuenta de nuestros errores y de todo lo que en nuestra vida hay que corregir con la ayuda del Señor. Hay una frase muy interesante que alguien dijo una vez. Y dice de esta manera esa frase. Dice: leyendo la Biblia encontré muchos errores. Todos ellos en mí. Interesante. Hay gente que cuestiona la Biblia. Dice: no, ¿por qué vos lees la Biblia si la Biblia tiene muchos errores? La Biblia no tiene errores. Y lo podemos comprobar leyendo libros del Antiguo Testamento y que se comprueban en el Nuevo Testamento. La Biblia no contiene errores. Entonces esta persona dijo: leyendo la Biblia encontré muchos errores, pero esos errores los encontré en mí. Claro, es que la Biblia, hermanos, es como un espejo que te muestra la condición real en la que vos te encuentras delante del Señor. Ahora bien, ¿cómo debemos leer la Biblia? Ya sabemos que es importante, ya sabemos que la Biblia es una lumbrera, es lo que ilumina nuestro camino. Ahora, ¿cómo debemos leerla? Número 1, tenemos que leerla de forma constante. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17,
versículos 18 al 19. Dice ahí, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Se está dando las instrucciones para el pueblo. Dice, del original, de la ley original o de los escritos originales que están al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él, escuche esto, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Hermano, con constancia, dice ahí en el versículo 19, que aprenda a leer, a temer a Jehová su Dios y leerá en él todos los días de su vida. Usted quiere, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios, sea una lumbrera en su camino, que le muestre el camino por el cual usted tiene que andar. Léala todos los días de su vida. Hermano, le estamos dando la receta para que usted tenga ese mechero de la palabra de Dios en este mundo de oscuridad. Entonces, usted tiene que ser constante en la lectura de la palabra del Señor. La meditación en los consejos de Dios tiene que ser, mi hermano, todos los días de nuestra vida. Dice, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer, a respetar a Jehová su Dios. Es que, hermano, el que lee la Biblia automáticamente va a nacer dentro de sí un respeto a Dios. Porque a través de la Biblia conocemos al Señor, conocemos su voluntad, conocemos nuestros defectos. Y nos damos perfecta cuenta de nuestra condición delante de Él. Entonces, número uno, hermano, ¿cómo debemos leer la Biblia? Con constancia, con perseverancia, todos los días, si es posible. Número dos, ¿cómo debemos leer la Biblia? Con entendimiento. Vamos al libro de Nehemías, profeta Nehemías, capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Versículo 8. Dice la palabra del Señor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, escuche bien esta palabra, dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando se lee, hermanos, la palabra del Señor, tenemos que poner el sentido, dice. No solamente leer por leer, no solamente como un acto religioso. A ver, hoy voy a cumplir mi deber religioso, voy a leer la Biblia. No, mi hermano. No se trata de leer por leer. No se trata de que, el pastor ha dicho que hay que leer la Biblia todos los días. A ver, hoy voy a cumplir mi deber religioso. No, mi hermano. Si la consigna es cumplir un deber religioso, hermano, no va a tener efecto en nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor, el profeta Nehemías, dice que ponían el sentido de modo de que entendían la lectura. Hermano, cuando usted lee la palabra del Señor, debe procurar entender. Ahora,
Si hay algo que debemos reconocer, hermanos, es que a veces no es fácil entender la Biblia. No es fácil entender la Biblia. Y discernir los consejos que hay en la Biblia, pues hay que hacerlo de forma espiritual. La Biblia lo dice de esa manera. Las cosas espirituales se disciernen de forma espiritual. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Entonces, si usted en primera instancia lee la Biblia y no la entiende, tiene que buscar a alguien que le enseñe. Por eso, mi hermano, es que venimos los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hermanos, vamos a encontrar personas que nos pueden orientar en la lectura de la Biblia, en la lectura de la palabra del Señor, de tal manera que la entendamos. Porque si vamos a leer por leer, hermanos, estamos volviéndonos religiosos y no estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Entonces, hermanos, no es suficiente leer. No es suficiente leer por leer la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios, sino que debemos ser suficientemente humildes para reconocer que necesitamos que alguien nos enseñe. Usted tiene que aprender, mi hermano, a ser humilde y reconocer que necesita que alguien le enseñe. En la Biblia hay un ejemplo muy bonito. En el libro de Hechos, el capítulo 8, vamos allá. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30 al 31. Dice, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Este era un funcionario, un hombre que iba en una carroza, funcionario de una reina. Y dice que este Felipe, que era un predicador, le escuchó que este funcionario estaba leyendo la Biblia justamente en la parte del profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermano, aquí vemos perfectamente un ejemplo de humildad, un claro ejemplo de humildad. El predicador le dice, ¿no? El predicador le dice, oye, tú estás leyendo la Biblia, ¿entiendes lo que estás leyendo? Interesante. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Y entonces este hombre le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Si nadie me lo explica. Ese hombre, hermano, nos da una lección de humildad a todos nosotros. Cuando escuchamos a esas personas que dicen, no, yo para qué necesito ir a la iglesia si Dios está en todas partes. La gente justificando su falta de congregarse en una iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Pero vamos a la iglesia, hermano, no solamente para alabar el nombre del Señor. Hace un momento estábamos cantando unas alabanzas al Señor. Qué lindo cantar al Señor. Pero además vamos a la iglesia, hermano, para que alguien nos enseñe, nos explique las cosas que son difíciles de entender muchas veces. Y yo me gozo, hermano, de ver en la iglesia hermanos que ya son años que asisten a la iglesia, pero siguen asistiendo. ¿Por qué? Porque toda la vida, hermano, siempre se aprende algo nuevo en la palabra de Dios. No importa si usted ya la leyó la Biblia completa, si usted la vuelve a leer,
siempre va a encontrar nueva sabiduría, nuevo consejo. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Es una espada de doble filo. Entonces, hermano, este hombre le estaba diciendo a Felipe, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie me enseña, si nadie me explica? Hermano, ese ejemplo de humildad aprendamos nosotros. A lo mejor alguno va a decir, no, pero ya yo leí la Biblia completa. Y algunos ya han leído la Biblia del comienzo hasta el final más de una vez. Pero hermano, tengamos la suficiente humildad de decir, yo voy a mi iglesia porque yo necesito seguir aprendiendo el consejo eterno del Señor. Entonces, hermano, al escuchar un mensaje de la palabra de Dios, tenemos que escudriñar, como hemos leído también en un pasaje anterior, con entendimiento. Tenemos que poner entendimiento en lo que leemos para comprobar lo que es cierto lo que se está diciendo. Cuando usted escucha a un predicador, por eso es importante que usted cargue su Biblia. Y yo me gozo, hermanos, este día domingo en el Señor, que a varios los veo con su Biblia. ¿Por qué? Porque están comprobando lo que el predicador está diciendo. Y si yo estoy hablando mal o estoy diciendo lo que no es, usted me puede corregir y me puede decir, hermano, pastor, usted está diciendo mal, porque eso no dice la Biblia. ¿Ah? Pero usted, mi hermano, ha venido con su Biblia. Eso, hermano, es importantísimo. Porque está teniendo la humildad de dejarse enseñar, por un lado, pero además de comprobar que lo que en la iglesia se está predicando, efectivamente, está en la palabra de Dios. Y eso lo retrata muy bien en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos allá. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice de esta manera. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, un poquito para el contexto. El apóstol Pablo y Silas, su compañero, iban predicando en diferentes ciudades. Y ya habían pasado por una ciudad llamada Tesalónica, una región de Tesalónica, y luego pasaron hasta otro lugar que se llamaba Berea. En ese contexto dice, leamos el versículo 10 y el 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra ciudad, y ellos llegando entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, escuche atentamente el versículo 11. Dice, y estos hermanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso es importante, hermano, que el creyente maneje su Biblia. Porque hay todo viento de doctrinas, hermano. Hay predicadores y pseudo predicadores actualmente que enseñan cualquier cosa. Dice que los hermanos de Berea eran muy nobles porque ellos escuchaban atentamente a Pablo lo que él estaba predicando y ellos inmediatamente iban a la Biblia y se fijaban si lo que él estaba predicando era correcto o no. Y eso, hermano, es lo que el creyente evangélico tiene que hacer. Actualmente en internet usted va a encontrar cualquier cantidad de pastores, predicadores y de todo, hermano, que están enseñando doctrinas erradas, que están enseñando cosas torcidas y algunos incluso engañando
desde el punto de vista económico. A ver, traigan sus ofrendas aquí a este lado, ¿no? Casi como que se vende la salvación, más o menos, ¿no? Hay una famosa teología de la prosperidad que muchos predicadores están enarbolando y están engañando a la gente, hermano. Pero si usted está con su Biblia, escudriñando, usted se va a dar cuenta si ese predicador le está engañando, está pretendiendo engañar a la gente o realmente está diciendo la verdad. Por eso es que debemos estudiar la Biblia con entendimiento. Cuando un predicador, ¿cuántas veces ha ocurrido eso, no? Cuando un predicador empieza a decir cosas o a pretender profetizar o predecir el futuro o hacer alguna otra cosa. A ver, ¿dónde en la Biblia dice aquello? ¿Dónde en la palabra del Señor se enseña eso? Hermano, y si usted ve que el predicador está diciendo cosas que están equivocadas, que no van conforme a la Biblia, usted puede manifestarlo y usted puede decirlo. Por eso, hermanos, es que cuando hablamos con nuestros hermanos católicos y nos hablan de María, nuestra madre, a ver, muéstreme en la Biblia dónde dice eso. ¿Dónde dice que nosotros tenemos que rezarle a los santos? La Biblia lo prohíbe, la Biblia lo condena totalmente. Y no compartiré mi gloria con nadie, dice el Señor. Por eso ahí tenemos que ser entendidos, hermanos. No porque lo decimos nosotros, sino porque está en la palabra de Dios y debemos leerla, por lo tanto, con entendimiento. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que predicaban esos predicadores era cierto. Así que, hermano, estamos revisando cómo debemos leer la Biblia. Número 1, con constancia todos los días. Número 2, con entendimiento. No tenemos que leer por leer la Biblia, tenemos que entender el mensaje. Número 3, con obediencia. Con obediencia. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Nuevamente, Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire cómo el mandamiento de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, escuche esto, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, acá ya vamos un paso más adelante. Ya hemos dicho, no es solamente leer por leer, sino hay que leer entendiendo lo que se está leyendo. Muy bien, ya dimos el primer paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Poner por obra, hacer lo que dice en la palabra de Dios. Dice, de día y de noche meditarás en esa palabra con el propósito de que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. El siguiente paso, mi hermano, es obedecer. Porque de nada sirve que usted lea la Biblia, de nada sirve que usted entienda la Biblia si no va a obedecer. Si usted va a seguir viviendo su vida conforme a lo que no agrada al Señor, hermano, entonces en vano usted está leyendo la Biblia. Dice, vas a meditar todos los días para que hagas conforme a lo que ahí está escrito. Y es que el consejo de Dios, hermano, es para nuestro bien. Mire lo que dice la parte final de ese versículo. Dice, para que hagas conforme a lo que ahí está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, esto es una promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios, no es un invento de nosotros. Dice, usted lee la Biblia, muy bien. Usted cumple la Biblia, entonces hará prosperar su camino. ¿Usted quiere que prospere su camino? Lea la Biblia, mi hermano, pero no solo la lea, obedézcala, cúmplala. Dice, si usted la lee, si usted la entiende y si usted la cumple, usted hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Qué lindo, hermano. Qué linda promesa para todos nosotros, hermanos, en el Señor. Queremos hacer prosperar nuestro camino, pues cumplamos la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? No engañarás. Pues, hermano, si usted está engañando, deje de engañar. Cumpla lo que dice la ley de Dios. Usted maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos. Deje de maltratar a su esposa, deje de maltratar a sus hijos. Cumpla la ley de Dios. Entonces hará prosperar su camino y todo le va a ir bien. Usted está haciendo trampa, usted va por la vida haciendo trampa, deje de hacer trampa. Usted anda por la vida peleando, insultando, deje de pelear y deje de insultar. Cumpla la ley de Dios y entonces harás prosperar tu camino. Pero fíjese, usa la palabra entonces, es una consecuencia de. No es que va a prosperar su camino por solo leer la Biblia. Dice, cumpla lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, ¿no? Es una consecuencia de. Es una consecuencia de. Y por eso, mi hermano, es que nos gozamos, nos alegramos en el Señor de que tenemos esperanza de ver que nuestros hijos van a tener un buen futuro. Van a ir por el buen camino. Los que somos padres de familia, hermano. Humanamente nuestras fuerzas las ponemos para que a nuestros hijos les vaya bien, pero no podemos hacerlo todo. Hacemos nuestra parte, leemos la Biblia, le enseñamos la Biblia. Enseguida van a subir los niños y van a enseñarnos lo que ellos aprenden. Hermano, y yo me gozo cuando veo a los niños aprendiendo la Biblia. Y qué lindo hubiera sido que a todos nos hayan enseñado desde chiquititos, ¿no? La palabra del Señor. Y que aprendamos a poner por obra. Entonces, hermano, no es suficiente entender el mensaje de la palabra de Dios, sino que finalmente tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. ¿Y qué dice la Biblia? No dejen de congregarse. No dejen de congregarse, dice. ¿Usted cumple eso? ¿Usted cumple ese mandamiento? La Biblia dice que cuando uno pone en práctica el consejo de Dios, uno está cimentado sobre la base que es Cristo Jesús. Está uno cimentado sobre la roca. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice de esta manera, cualquiera pues, este es Jesús enseñando a sus discípulos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuche bien eso, no solamente escucha la palabra, sino que la hace. Por eso, hermanos, estamos hablando de obediencia al Señor. No es nomás leer por leer, no es nomás jactarnos de que sabemos mucha Biblia. Usted sabe la Biblia, yo también la sé, hermano. Y muchos de nosotros acá podríamos hasta jactarnos que sabemos la Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿usted la hace? ¿Usted la cumple? Y ahí queda el signo de interrogación. Pero volviendo a la enseñanza, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
ese, mi hermano, es un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente en Dios. No solamente el que sabe Biblia, no solamente el que escucha Biblia, sino que el que obedece, el que tiene un corazón obediente al Señor. Dice, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca que es Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, cuando la Biblia ya hizo carne en nosotros, cuando la Biblia ya se ha vuelto nuestro modo de vida, pueden venir vientos, pueden venir tempestades, golpear en tu vida, no te tumban. Puede alguien hacerte un daño, puede querer alguien engañarte, hacerte una trampa, hermano, no te tumba, porque ya el Señor está contigo. Dice, vinieron los vientos, vinieron los ríos, golpearon contra aquella casa, pero no la tumbaron porque estaba cimentada sobre la roca. Así, mi hermano, es el creyente que no solo lee la Biblia, sino que la cumple, que la obedece. Así que, hermanos, hemos repasado 3 aspectos fundamentales de cómo debemos leer la Biblia. Ayúdenme a recordar. Número 1, tenemos que leer la Biblia con constancia todos los días. Número 2, tenemos que leer la Biblia con entendimiento, entender el mensaje. Número 3, tenemos que leer la Biblia con obediencia. Mire qué bonito, ya estamos aprendiendo cuál es la forma correcta de leer la Biblia. Y número 4, hay un cuarto elemento que debemos considerar. Tenemos que leer la Biblia con fe. Con fe. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 6. Dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchelo bien. Si usted no cree, es imposible que usted le agrade a Dios. Porque es necesario que el que quiere acercarse a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí todo está bonito, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, tratamos de poner en práctica, pero hermano, si no hay fe, es imposible agradar al Señor. Entonces, cuando usted lea, hermano, la Biblia, crea. No le crea al predicador, créale a la Biblia, a la palabra de Dios. Hermano, esas verdades están escritas hace miles de años. Es un consejo eterno. Entonces, usted tiene que creer el consejo que está escrito en la palabra de Dios. Hermano, la Biblia nos permite conocer a un Dios que no podemos ver. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Ninguno de nosotros ha podido verlo. Pero sí hemos podido experimentar su poder, sí hemos podido experimentar su amor, y eso solamente se logra a través de la fe. Cuando usted va a leer la Biblia, hermano, debe creer. Debe creer. ¿Sabe qué hace la gente ahora cuando tiene problemas? La gente que no lee la Biblia, que no cree en Dios, busca libros de autosuperación. Y hay muchos autores por ahí, ¿no?, que han escrito libros de autosuperación, cómo superar el estrés, cómo superar los problemas, etcétera, etcétera. Y leen libros. ¿Y sabe qué? La gente le tiene fe a eso, porque está desesperada en sus problemas, le tiene fe a eso. ¿Y por qué no le tiene fe a Dios, al creador del cielo y de la tierra? ¿Por qué no le tiene fe al Todopoderoso y le cree a un tipo que escribió un libro? O a lo mejor algún consejero por ahí. Hermano,
Pero si leemos la Biblia, tenemos que leer con fe, creyendo que esto es palabra del Señor. Es una palabra que tiene autoridad. Yo le puedo decir en esta mañana muchas cosas de mi vida, de mi experiencia personal. Yo le puedo decir muchas cosas, pero eso no tiene, mi hermano, la autoridad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende. Por eso, mi hermano, es que hay que leerla con fe, creyendo. Y si usted, hermano, está atribulado con alguna situación, usted está con problemas en casa, no se lleva bien con la esposa, con el esposo, está con problemas con sus hijos, hermano, busque el consejo eterno de Dios. Ese no falla. Ese no falla. Y léalo con fe. Léalo con fe a partir de ahora. Mire lo que dice San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice de esta manera. Este nuevamente es Jesús hablándole a sus discípulos y dice: escudriñad las Escrituras. Hermano, aquí no está poniéndolo como opción. Es un mandato, es imperativo. Dice escudriñad. ¿Ah? El Señor está mandando, es un mandamiento. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche bien esto, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, hermano, las Escrituras son las que dan testimonio para nosotros de Dios. Son las que nos ayudan a conocer a Dios, un Dios que no vemos. Y ahí, hermano, reside la fe. Ahí reside la fe. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, ¿cómo usted va a conocer a alguien que no puede ver? ¿Cómo puede conocer a alguien que no puede ver? Es por fe. Es por fe. Pues bien, la Biblia es la que da testimonio de Él. Así que, hermanos, en esta mañana yo les quiero animar. En el nombre del Señor, lea la Biblia. Lea la Biblia. Es algo de lo que usted nunca se va a arrepentir. Es algo que le va a llenar su mente, su corazón, con la sabiduría eterna de Dios. Le va a orientar para que usted tome muy buenas decisiones en su vida. Y con esto, mi hermano, no estoy diciendo que usted nunca se va a equivocar. Todos nos equivocamos. Pero sabe, si usted llega a tener un conocimiento cabal de la enseñanza de Dios, es menos probable que usted vaya por la vida equivocándose. Es menos probable. Porque la Biblia trae sabiduría, hermano. La Biblia trae sabiduría a nuestras vidas. La Biblia trae el consejo que va más allá del consejo que te puede dar tu papá, del consejo que te puede dar tu abuelito, tu abuelita o tu amigo. La Biblia trae el consejo que no falla. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos podido experimentar ese consejo a lo largo de nuestra vida y a lo largo de los años. Así que, hermanos, los creyentes, leemos la Biblia, tratamos de entender la Biblia, tratamos de poner en práctica la Biblia y finalmente la leemos con fe. Y eso nos diferencia de cualquiera otro. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu consejo eterno que nos has dejado en tu palabra, en la Biblia. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no hemos tomado la debida importancia en la lectura bíblica. Perdónanos, Señor, si algunas veces hemos tomado a la ligera tus consejos. Mas ahora, Padre Santo, te rogamos que sea la Biblia nuestro libro favorito,
nuestro libro preferido para buscar consejo en este mundo que está en tinieblas. Oh Padre Santo, te rogamos que sea la Biblia la lumbrera a nuestro camino, que sea la luz que ilumina el lugar por donde debemos caminar, porque esa palabra tuya tan llena de sabiduría, Señor, puede librarnos no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Puede librarnos de este mundo de oscuridad. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por tu palabra. En tus santas manos encomendamos nuestras vidas y pedimos, Señor, que en todo tiempo ponga en el corazón de los hermanos, de tus hijos, pongas el deseo de leer y de escudriñar tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.